Hoy vamos a ver uno de los milagros más grandes que Dios ha hecho en la historia y espero que esto te pueda inspirar a ti que estás escuchando esta noche para que también tu fe crezca, tu fe sea valiente y puedas tú también pedirle a Dios aquello que estás necesitando en esta noche. Y para esto vamos a hablar de Josué. Josué, el sucesor de Moisés. Sabemos que él nació siendo esclavo en Egipto, él experimentó el dolor, pero personalmente él fue testigo de la gran liberación que Dios hizo con su pueblo. Él vio las plagas, él vio los milagros, él vio el mar rojo abriéndose, él vio la grandeza de todo esto que aconteció, como Dios liberó a su pueblo de Egipto. Y luego él se convirtió en un asistente de Moisés, un servidor de Moisés, exactamente como dice la palabra. Lo único que a él le tocó vivir con gente, rodeado de gente incrédula. Yo creo que algunos de ustedes se pueden sentir como Josué, que a pesar de que él tenía mucha confianza en Dios, mucha fe en Dios, pero estuvo rodeado de gente incrédula, gente que cuando se enteró que en la tierra prometida habían gigantes y había oposición, lo primero que estaban ellos queriendo hacer era regresar a Egipto otra vez a ser esclavos, ¿no? Y realmente fue mucha gente, excepto Josué y Caleb, donde la palabra nos dice que ellos dieron un buen reporte de la tierra. Ellos dicen, ¿no? La tierra por donde pasamos cuando fueron a espiar la tierra, dice, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, Él les exhortó a los demás, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Acá hay mucho que nos gusta el pan, ¿verdad? Y él dijo, nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Este fue la palabra, el reporte que Josué dio. Lamentablemente ese día el temor ganó, el miedo ganó, la desesperación ganó. Y el pueblo no entendió, ¿verdad?, que para recibir las bendiciones de Dios se reciben por fe. Ellos en sí mismos no eran capaces de vencer, ni 40 años después fueron capaces de vencer, pero era Dios quien les daba la victoria. Aunque habían visto muchos triunfos, de alguna forma ellos pensaron que la victoria dependía de ellos, cuando realmente la victoria dependía de Dios. Y pobre Josué. ¿Por qué? Porque Josué, a pesar que estaba preparado para entrar y tenía la fe para entrar, no pudo entrar y recibir la bendición de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado que tú no puedes recibir la bendición de Dios a causa de la incredulidad de los que te rodean? Eso fue lo que le pasó a él. Tuvo que soportar las consecuencias de las malas decisiones que del pueblo que estuvo alrededor de él tomaron. Y él tuvo que quedarse también 40 años en el desierto. A cualquiera de nosotros, si nos hubiera pasado eso, quizás nuestra fe se hubiera debilitado, nuestra confianza, pero Josué no, él no perdió de vista las promesas de Dios. Y cuando Moisés murió, Dios lo escogió a Josué como el sucesor, como el líder que iba a guiar a su pueblo a la tierra prometida. Y el pasaje que quiero que veamos se encuentra en el libro justamente de este personaje, en el libro de Josué, capítulo 10, por favor. Josué, capítulo 10, donde ahora en esta ocasión los reyes enemigos ya saben que viene el pueblo de Israel, y en esta ocasión 5 reyes se juntan. Un rey, habiendo oído lo que había pasado en Jai, en Jericó,
llama a otros 4 reyes y se juntan 5 reyes de los amorreos para pelear contra Josué. En el versículo 8 del capítulo 10 de Josué dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas miedo, no tengas temor de ellos. ¿Verdad que el miedo creo que es el enemigo número uno que siempre afrontamos, ¿no? Cuando uno está enfermo, cuando se acerca el día de las cuentas, cuando de repente uno se va a presentar a un trabajo nuevo o va a buscar algo, siempre el miedo está ahí y el miedo a veces no nos deja pensar bien. El miedo a veces no nos hace ver la solución, el miedo a veces no nos hace ver la respuesta. ¿Mm? El miedo muchas veces nos detiene. Y Dios le dice, ¿no? Y espero que Dios esta noche también te diga a ti, no tengas miedo de tus enemigos, no tengas temor de aquello que te amenaza, no tengas miedo de aquello que te está hablando y te está diciendo, mira, esto malo, va a suceder esto. Así como antes Josué había tenido que afrontar a los enemigos, Dios le está diciendo, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Fíjate que Dios no le está diciendo que, ¿sabes qué? No vas a pelear. Todo va a ser un paseo, todo va a ser color de rosa, como se dice, todo va a ser... No, va a haber una lucha quizás, va a haber una batalla, pero Él le dice, yo los he entregado y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Esto es lo que Dios le dice a Josué. Esto sucedió 40 años después de ese relato que les mencioné, donde él fue a espiar la tierra de Israel. Así que en estos momentos él tiene que haber recordado de esa promesa de Dios, de esas mismas palabras que él había dicho antes, cuando él dijo, los comeremos como pan. Y Dios mío, y el pan a mí me gusta mucho y no sé qué hacer porque se supone que el pan no es muy bueno, ¿no? Justo Jenny está haciendo pan ahorita, está haciendo pan casero, así que ni bien termine esta reunión, hermanos, uy, qué tal expectativa, ¿no? Y eso es lo que esa expectativa, ¿no? Es la que Josué tenía para ir a la batalla. Era una expectativa de ir a la batalla porque voy a ganar, porque voy a vencer, porque Dios me ha prometido la victoria. Como Dios le había dicho, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Así que sigamos leyendo para ver este gran milagro que sucedió, que Dios hizo. Dice, y Josué en el versículo 9, y Josué vino a ellos de repente con esa confianza, esa palabra de Dios, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, había estado caminando toda la noche desde la ciudad que estaba antes. Dice, versículo 10, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de las israelitas a la bajada de Bet-Orón, fíjense, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Josué 10 del 9 al 11. Hermanos, esto es tremendo. Yo no sé si a ti te llama la atención. Dios les dice, no, ustedes van a vencer, ustedes no tengan miedo. Y Josué había caminado toda la noche y dice, ¿para qué esperar? De madrugada inmediatamente subió contra ellos y dice que Dios los llenó de consternación, ¿no? Delante de Israel. Así que se empezaron a alborotar, les entró a los enemigos, ¿no? Miedo, les entró temor y empezaron a huir, tanto así que Josué los empezó a perseguir.
e iban huyendo, dice, de los israelitas, ¿no? Yo creo que algunos de ustedes por ahí, creo que algunos de ustedes han tenido broncas así de pandillas. No voy a decir sus nombres, pero así peleas en mancha, ¿no? Y un bando contra otro. Ahí te estoy mirando, sí, tú sabes que eres tú. Y, y cómo es, ¿no? Que cuando ustedes han visto, ¿no? Se tiran piedras de un lado a otro, etcétera. Pero cuando de repente por cantidad o por tener más armas empiezan a corretear al otro bando y el otro bando empieza a huir, ¿no? Empieza a correr y se tropiezan y algo así sucedió en este. Pero no solamente eso, no están corriendo, están huyendo y Dios se mete en la pelea. Yo sé que a todos los papás nos dicen, no, si tu hijo se está peleando, no te metas, ¿no? Si tu hijo no es menor y está ahí, no sé, de repente jugando fútbol, empezó la pelea ahí, uno se tiene que quedar, sí o no, al borde del campo y dejar que el árbitro, que los niños... Pero en esta ocasión el papá se metió, ¿no? Y imagínate, es como que tu hijo de 8 años se empieza a agarrar ahí con otros niños de 8 años y de repente tú dices, lo siento, acá me meto. ¿Qué tal ventaja, sí o no? ¿Qué tal abuso, como quien dice? Dios se metió en la pelea y empezó a mandar granizo, dice, piedras de granizo. Ustedes han visto seguramente documentales, a veces el granizo se convierte en unas piedras grandes que matan ganado, que matan personas. Y Dios agarró y empezó a tirar del cielo porque Dios estaba tan unido a su pueblo, tan comprometido a su pueblo. Hermano, yo quiero que tú sepas que Dios está así de comprometido contigo. A veces tú sientes, yo sé que Dios es lejano, a veces tú sientes que de repente tienes que hacer algo, ¿no? Para poder agradarle, tienes que hacer algo para que de repente Dios de alguna forma ganar su favor, ganar su, eh, no sé, que Él te mire, que Él te ayude, pero si supiéramos que ahora en el Nuevo Testamento, a causa de Jesús, Dios está más comprometido con nosotros que lo que nos muestra este relato. Y Dios se metió porque Él tiene el derecho de meterse. Y yo creo que tú y yo queremos que Dios se meta, ¿verdad? En nuestros problemas o contra nuestros enemigos. Pero si tú le das el lugar, hermanos, Dios se mete en la bronca, ¿no? Y qué desventaja para el pobre enemigo. Así que esto sucedió, tremendo, estaban ganando, pero seguían huyendo y la victoria no era completa. Y Josué sabía que si llegaba la noche, en esa época no habían linternas, como ahora, ¿no? El ejército se pone en la frente, ni infrarrojo, nada que permite pelear de noche. En esa época, si llegaba la noche, la pelea se detenía automáticamente. ¿Por qué? Porque podías matar a un propio compañero. Así que si llegaba la noche, los ejércitos ¡alto ya! La oscuridad, y se iba cada uno a su lado a esperar hasta la mañana siguiente, a menos que se hubieran preparado con antorchas, ¿verdad? Para poder atacar de noche. Pero si llegaba la noche, ellos no podían seguir peleando. Y Josué sabía esto, que si él no hacía nada, el enemigo se iba a reagrupar, iban a descansar, iban a cambiar de estrategia. Si eran peruanos, iban a comer primero, ¿verdad? Porque seguramente tenían hambre. Así que Josué estaba con tanta fe, estaba tan envalentonado, como dicen, había visto a Dios ya tantas veces actuar y él quería ya la victoria, él quería gustar de las bendiciones de Dios. Josué tenía hambre de las bendiciones de Dios. Josué tenía hambre de la victoria de Dios. Así que él hace una oración muy audaz, muy audaz. Hizo una petición muy audaz en el versículo 12 y versículo 13.
hizo una petición muy audaz en el versículo 12 y 13. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dice, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Como decía, Josué quería tanto la victoria y quería tanto, y Dios le había prometido que a todos que nadie se le iba a escapar, y estaba tan emocionado por esto que él oró. Y fíjate, o sea, él ni siquiera le pidió a Dios, sino él actuó en fe. Quiero que entiendas esto. Él no dijo, Dios, haz que el sol se detenga y que la luna se detenga. No, él estaba tan convencido que lo que estaba haciendo era la correcta, que él actuó y él habló y él de parte de Dios dijo, sol, porque tenía una fe muy, vamos a decir, muy activa en ese momento. Él dijo, sol, detente, y tú, luna, también detente. ¿Y sabes qué sucedió? No nos dice aquí, ¿verdad?, que aún él dijo esto porque Dios le dijo que lo hiciera. Él lo dijo porque es lo que él creía que debía de suceder para obtener la victoria. No fue ni siquiera que Dios le instruyó según lo que leemos del pasaje, sino esto nació de su corazón. Él creyó que era lo correcto y él lo dijo, él actuó, él dijo, sol, detente, luna, detente. El versículo 13 dice, y el sol se detuvo, perdón, perdón, y el sol se detuvo y la luna se paró. ¿Por qué? Hasta que la gente, dice, se hubo vengado de sus enemigos. Y dice, no está escrito esto en el libro de Jacer, y el sol se paró. Dice que el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¡Wow! Este es un milagro increíble. Como digo, no es que muchas veces nosotros oramos y decimos, bueno, que debemos orar, porque Dios me ha dicho que ore por esto, Dios me ha dicho que ore por lo otro. O le decimos, Dios hace esto, Dios lo otro. Pero qué tal momento de fe que él tenía que suceder esto y él lo dijo. Él lo dijo, sol, dijo, detente, ¿no? Detente. Y luna, detente. Y dice que casi un día esto se paró. Josué tuvo la audacia de pedir, de decir algo, y Dios contestó la oración, porque no fue Josué quien detuvo el sol, por supuesto, fue Dios quien lo hizo. Solo Dios tiene el poder de hacer esto. Pero dice acá, ¿no? Que el sol se paró, el sol se detuvo y la luna se paró. Dios lo hizo. ¿A quién de nosotros se nos hubiera ocurrido lo mismo? Quizá no, ¿verdad? Si somos sinceros, nosotros somos más conservadores, nosotros somos, no sé, antes no había sucedido esto, antes en la historia, no había ningún ejemplo de que algo así hubiera sucedido. Y bueno, Josué no era astrónomo, ¿no? Porque ustedes saben lo que tendría que suceder para que el sol no se mueva, la Tierra tiene que dejar de girar, los planetas, etcétera, etcétera, la luna, todo lo que tiene que ocurrir para que el sol y la luna se queden en la misma posición. Y hay varias teorías, hay libros de quizás cómo llegó a suceder esto, pero lo único que podemos decir es que sucedió algo sobrenatural. Dios detuvo el tiempo para que su pueblo pueda obtener la victoria que Él le había dado. Dios detuvo el reloj
El reloj estaba avanzando y de repente se detuvo el tiempo. ¿Para qué? Se detuvo el tiempo para que el pueblo de Dios pueda hacer aquello que Dios quería que hiciera. ¿Mm? ¿Qué tal milagro, no? Y fíjate lo que nos dice el versículo 14. Dice, y no hubo día como aquel. Por supuesto, no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. ¿Por qué? Y fíjate lo que dice acá. Porque Jehová peleaba por Israel. Estuvimos cantando, ¿verdad? Dios de milagros y amor. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Y decíamos después, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios hizo este gran milagro por su pueblo. Y hermanos, yo me ponía a meditar en esto mientras estudiaba la palabra, lo que Dios hizo aquí y cómo Él detuvo el tiempo por su pueblo. Y empecé a entender, Dios, ¿verdad? Me hizo entender que Él es dueño del tiempo. Y en esta ocasión, Él puede hacer lo que quiere con el tiempo. Él puede detener el tiempo si Él quiere. Él puede, así como Él puede detenerlo, Él puede acelerarlo. Él puede hacer lo que quiere con el tiempo. ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, necesitan un milagro de tiempo? Un milagro que tenga que ver con el tiempo. Ya sea que Dios detenga el tiempo, que Dios cambie los tiempos. Por ejemplo, de repente hay enemigos, como en este caso, que tú necesitas vencer y necesitas que el tiempo se detenga para poder alcanzarlos, para poder lograr aquello que de repente Dios puso en tu corazón para que se logre, pero ha pasado el tiempo y parece que nunca lo vas a lograr, pero Dios puede detener el tiempo para ti, para que logres, para que alcances aquello que Dios mismo te dijo, aquellas promesas que Dios tiene para ti. Es cierto, es cierto. Yo entiendo, escúchame, que nosotros somos esclavos del tiempo. Esa es quizás la palabra. El ser humano es esclavo del tiempo, vive regido por el tiempo le manda a qué horas acostarse, a qué hora levantarse, a qué hora trabajar, a qué hora hacer esto, a qué hora hacer el otro. Como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir. Pero ese pasaje de Eclesiastés, donde dice que todo tiene su tiempo, justamente él dice, debajo del sol, debajo del cielo, todo tiene su hora. Pero hermano, recuerda que la palabra dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, ¿verdad? Efesios nos dice eso. Y lamentablemente muchas veces somos esclavos del tiempo y razonamos solo con el tiempo. Y cuando vemos que el tiempo se pasa decimos, bueno, ya esto es imposible. Pero Dios no es esclavo del tiempo. Amén. Dios detuvo el tiempo aquí para su pueblo. Porque Él puede hacer con el tiempo, y voy a decirlo como lo decimos así, vamos a decir popularmente, Dios puede hacer con el tiempo lo que le da la gana. Dios puede hacer con el tiempo lo que le dé la gana. Y en este tiempo ellos necesitaban más tiempo para derrotar a sus enemigos. Dios dijo, bueno, encontró un varón de fe que dijo, necesito más tiempo. Detente, sol. Y Dios dijo, muy bien, yo te concedo. Dios le concedió que
el tiempo se detenga para él poder lograr lo que debía de lograr. Pero nosotros, como decía, no, nosotros muchas veces estamos tan encerrados en el tiempo que está pasando, en mi edad, si ya no puedo lograr esto, si ya, ¿qué va a pasar aquí ahora? A veces la voluntad de Dios todavía, las promesas que Dios nos ha hecho todavía no se han cumplido. Las cosas que Dios ha puesto en nuestros corazones todavía no se han cumplido. Bueno, déjame decirte esta noche que Dios hace milagros de tiempo, de tiempo. Y necesitamos tiempo para hacer la voluntad de Dios. Recuerden que la palabra dice, nos lo dice el Nuevo Testamento, Pedro nos dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso dice en 2 de Pedro 3, versículo 8. No ignoréis esto, les dice, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y en un día Dios puede hacer más. Dios, hermanos, en un día Dios puede hacer algo que tú has tratado de hacer durante 10, 15, 20 años. En un día Dios puede hacer más. Dios puede hacer un milagro y en ese día hacer más de lo que Él ha hecho durante años, o de lo que tú has tratado, mejor dicho, de hacer durante años. ¿Cuántos se acuerdan de Sansón? Sansón, escogido por Dios, ¿verdad? Llamado por Dios, lamentablemente nunca se consagró totalmente, estuvo jugando con el mundo, a pesar que Dios lo usó. Dios lo usó grandemente contra el enemigo, ¿no? Pero él, vamos a decir, un día estaba con Dios y otro día estaba con sus deseos de mujeres, un día estaba con Dios y así, ¿no? Era muy temperamental, muy apasionado, hasta que esto lo llevó a lamentablemente perder, ¿no? Perder su unción, perder su fuerza y ser capturado por el enemigo. Segunda de Pedro 3:8, ser capturado por el enemigo. Y bueno, ahí él se dio cuenta del error, ¿no? Se dio cuenta del error, se arrepintió de haber vivido ese tipo de vida y, y dice que un día lo llevaron, ustedes saben, ¿no? Al templo y lo pusieron ahí frente a dos columnas y él dijo, bueno, hoy día es el día, acá está la oportunidad. Dios le devolvió la fuerza e hizo que hizo que todo el templo cayera sobre todos los que estaban reunidos, incluyéndolo él, ¿no? Pero dice la palabra que en ese día él mató más. En un día él mató más de los que había matado durante toda su vida. Y eso es lo que yo te decía, un día, para Dios dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y también pensaba, hermanos, hablando del tiempo, que podemos asociarlo con lo que viene sucediendo acá desde hace un año, con la pandemia, con el virus o con todo esto. Todos estamos muy conscientes de la pandemia, todos estamos muy conscientes del tiempo. Para todos el mundo cambió, ¿no? Y el mundo cambió y ahora ya no va a ser normal y etcétera, 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 ¿no? Para algunos ha sido un año que perdieron, que tenían planes y de repente la pandemia cambió tus planes, impidió todo. Para otros, más cercanamente, ha sido un tiempo de pérdida, de dolor, de sufrimiento. O a otros les ha creado un temor a la muerte que no tenían antes, ¿no? Antes eran osados para hacer otras cosas, inclusive más, vamos a decirlo, menos inteligentes, ¿no? Igual hacían locuras, como quien dice, pero ahora no, hay un temor a la muerte. Y algunos
piensan que la iglesia ya no va a volver a ser igual, ¿no? Ya no se va a poder quizás, ya no va a haber mucho gozo, ¿no? A causa de toda la gente que ha fallecido o que hemos perdido, o no vamos a poder orar, no vamos a poder predicar, no vamos a poder cantar. Yo no sé tú, hermano, pero Dios es dueño del tiempo y Dios puede hacer con este año que ha pasado lo que Él quiera, porque Él es el Señor de los tiempos. Sí, es cierto, ha pasado un año y son... Pero hermano, ¿sabes qué? Dios puede hacer cualquier cosa. Y yo no tengo que pensar, las cosas van a ser así porque lo dicen así, no sé, si los opinólogos o los científicos o los doctores. ¿Quién sabe más, hermanos, Dios o la gente? ¿Mm? ¿Quién sabe más? ¿Quién es dueño de los tiempos? ¿Quién es dueño de los tiempos? Déjame decir, la OMS, nuestro presidente, nuestro gobierno, ¿quién es dueño de los tiempos? Y sí, Dios nos puede haber metido en un tiempo de prueba, pero ¿sabes qué? Él dice que todo tiempo de prueba un día tiene una salida, ¿no? Y nos prepara más bien para lo que Dios quiere. El salmista decía en el Salmo 31, versículo 15, Salmo 31, versículo 15, él dijo, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tu mano, Salmos 31, versículo 15. En tu mano, en las manos de quién están tus tiempos, hermano. En las manos de quién están mis tiempos. Amén, como están poniendo ahí, ¿verdad? Los tiempos son de Dios. Son de Dios los tiempos. No podemos darle los tiempos a otro. Y es cierto, ¿no? Acá nos ponen ahora a qué hora podemos salir, a qué hora no podemos salir, a qué hora podemos hacer esto, a qué hora debemos comer, a qué hora debemos estudiar. Pero mis tiempos están en la mano de Dios. De Dios. ¿Mm? Y él oraba, líbrame, por supuesto, de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Aleluya, hermano, mis tiempos no están en manos del gobierno, no están en las manos del virus, no están en las manos de Satanás, no están en las manos de los gobernantes, de los que están tratando de hacer con este mundo lo que quieren hacer. Está en las manos de Dios y más vale que tú y yo sepamos esto. Dios puede detener el tiempo, Dios puede acelerar el tiempo, Dios puede hacer cosas en un día que a mí me tardarían años hacer. Y ejemplos hay en la palabra, hermanos, muchos. Hay personas que dicen que Dios les cambió el corazón en un día, en un momento, en un instante. Dios cambia completamente a un ser humano en un segundo, lo que ninguna asociación de rehabilitación pudo hacer, Dios puede hacerlo. Y hermano, hermana, espero que tu reloj no esté sincronizado con la hora de este mundo, sino sincronizado con los planes de Dios, porque Dios no ha cambiado. En el cielo, déjame decirte, no hay ni un COVID, en el cielo no hay nada de esto, los planes de Dios siguen siendo los mismos. Nosotros decimos, pero pastor, pero todas estas cosas nos han hecho cambiar de planes y ahora han obstaculizado lo que debemos hacer y esto, lo otro. Bueno, Dios no ha cambiado y sus planes tampoco. Más bien Él está preparando todo. Está preparando todo. Y como decía, a veces lamentablemente nuestro reloj está más sincronizado con las noticias, con los comunicados,
que con la palabra de Dios. Que con la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Si necesitamos pedirle a Dios que detenga el tiempo para avanzar, digámoslo. Al final, la razón por la que tú y yo estamos aquí, porque todo esto tiene que ver, yo creo, con esto. La razón por la que tú y yo estamos aquí es para que la voluntad de Dios se cumpla en esta tierra. Y es cierto, el enemigo se levanta y parece, ¿no?, que detiene, pero no nos desenfoquemos, no perdamos de vista el plan de Dios, el plan de Dios. La próxima persona que me pregunte si me voy a ir del país, porque si sale Castillo, todo, lo voy a desterrar. Lo voy a desterrar, lo voy a mandar a la legión extranjera. Porque mis tiempos son de Dios y los planes son de Dios. Y la voluntad de Dios es la que tiene que hacerse. Si la voluntad de Dios es que tú estés en un lugar donde aparentemente las cosas no son tan bien, pues tenemos a Jesús para verlo, ¿no? Como nuestro ejemplo. Tenemos que ver a Jesús como nuestro ejemplo. Que Él pudo cumplir la voluntad de Dios en medio de oposición, en medio de enemigos, en medio de Satanás, en medio de todo, pero Él al final dijo, ¿no? Consumado es. Y recuerden, la palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre, ¿no? Ganar todo el mundo si pierde su alma? También la palabra dice que el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? A ver, ustedes contesten. Mientras tomo lo último de mi té, ya medio frío. Que dice que el que quiera salvar su vida, a ver si se saben el versículo, yo quiero que lo pongan ahí. Katy ya pidió a Nutella, dice. Lo siento, Katy, un cachorro quizá te daremos. Ahí Juan Carlos puso, ¿no? El que quiera salvar su vida la pierde. Pero el que dice que pierde su vida por causa de qué, no pierde su vida por necio, como quien dice, el que pierde su vida por osado, porque quiso hacer algo que Dios no le mandó. No, no, no. Dice que el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La salvará. Así que la razón por la que tú y yo estamos aquí, creo, ¿verdad? Creo que estamos de acuerdo en esto. Que la razón por la que tú y yo estamos aquí es para que la voluntad de Dios se haga a través de nosotros. Hermanos, si la voluntad de Dios es que te vayas a otro lugar, al mejor lugar, ya lo he dicho varias veces, gloria a Dios, hermano, anda a hacer la voluntad de Dios. Anda y te vamos a despedir y vamos a botar una lágrima cuando te vayas. Pero es la voluntad de Dios al final. Así que hermano, hermana, renueva tu fe, sacude tu incredulidad, desempolva los planes de Dios para tu vida. Échate, como dice Apocalipsis, colirio en los ojos para que puedas ver bien. Recuerda las promesas que Dios tiene para ti, para tu familia, porque aún hay mucha tierra para conquistar. ¿Cuántos creen eso? Amén. Que ya nos queremos retirar, ya queremos nuestra jubilación anticipada. ¿Ah? Ya queremos ya estar ahí en una hamaca, en una mecedora, ya estamos viejitos ya. Queremos nuestra jubilación anticipada. No, hermanos, tenemos que ser como Josué y como Caleb. Caleb dice que a sus 80 años, wow, tremendo, ¿verdad? Él dijo, Dios, ¿no? Él dijo que
a sus 80 años, donde ya a los 80 años, creo que acá no hay nadie de 80 años, ¿no? A ver, Cecilia, no, Cecilia todavía no. No, no hay nadie de 80 años. A sus 80 años dice que, ¿saben qué? Yo estoy tan fuerte como antes. Y cuando le dijeron, no, mira, ¿sabes qué? Allí hay un monte donde están los gigantes más bravos, los más grandes, ahí están los más peligrosos, los jóvenes quizás. El viejito Caleb dijo, ¿saben qué? Yo quiero ese monte yo lo quiero porque Dios me lo va a dar. Y eso tenemos que tener un espíritu diferente en esta época, hermano. Mientras todos están ahí lamiéndose las heridas, lamentándose porque de repente ya no van a poder comer 3 pollos a la brasa a la semana, sino uno, medio. Mientras todo el mundo ya está subiéndose a los botes salvavidas, necesitamos gente que quiera pelear contra los enemigos. Necesitamos gente que quiera todavía conquistar la tierra que Dios tiene para nosotros. ¿Mm? La tierra que Dios tiene. Hay mucha tierra para conquistar, hermanos, y lo haremos porque Dios está con nosotros. Lo haremos porque Dios no nos ha dejado. Tenemos a Jesús, tenemos a su Espíritu Santo que está con nosotros, y Dios tiene en esta tierra aún la fuerza más temible del universo, su iglesia. Amén, su iglesia. Los demonios tiemblan ante la verdadera iglesia del Señor. Hermanos, los reyes de este mundo no son nada ante la verdadera iglesia del Señor. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.